Volvemos en Las Cosas Como Son. Bienvenidos a quienes se suman. Ya estamos con Luis Roel, constitucionalista. Lo habíamos adelantado aquí. Hay varios temas que conversar. Sí. Bienvenido siempre a RPP. Muchas gracias, pero Ivana. Uno de ellos, y buenas noches, es el tema de una entidad bancaria. Ha advertido una exposición de datos de un gran grupo de clientes y esto, por supuesto, genera preocupación en las personas que están ligadas a ese banco y las personas que no están ligadas, porque la pregunta es, si a esta entidad bancaria de pronto le roban una información tan grande de sus clientes, tan amplia, ¿puede suceder en otros bancos? ¿Cómo estamos respaldados los ciudadanos y nuestros datos, por lo tanto, en la entidad que hayamos escogido? Buenas noches. Buenas noches, Joana. Nuevamente, muchas gracias por estar acá. Y lo que justamente tú mencionas es muy crítico. ¿Por qué? Porque cualquier entidad del sistema bancario, hoy por hoy, puede estar siendo extorsionada por los hackers que para no filtrar la información de sus clientes, podrían estar negociando con los bancos y si el banco no accede, una especie de tipo lo que sucede con los transportistas o con estamos hablando de una extorsión bancaria. Una extorsión bancaria, exactamente, a la entidad bancaria. Y como puede ser en esta que ha sucedido el día de hoy o que hemos conocido el día de hoy, pueden ser otras. Y el gran problema es de que los datos que se podrían filtrar son datos sensibles. Tuyo, mío y el de cualquier que nos está viendo en la televisión, el de ciudadano a pie, que tiene sus depósitos, tiene sus ahorros y que además, con la situación de inseguridad ciudadana que estamos viviendo, le está poniendo un precio a su cabeza. Lo que se ha estado conociendo es de que si se filtra, por ejemplo, el nombre de la persona, su número celular, cuánto tiene sus cuentas bancarias, su correo electrónico y otros datos, ¿qué le está diciendo al extorsionador? Sé cómo te llamas, sé cuánto tienes en tus cuentas, por lo tanto sé cuánto puedo pedir si te secuestro o si te extorsiono. Sea a dónde remitirte la amenaza, a tu correo o a tu teléfono celular. Y además, con tus nombres, puedo saber quién es tu familia, quién es tu entorno. Y si no te secuestro a ti, puedo secuestrar al círculo cercano y extorsionarte por ello. Ya, pero ¿qué medidas tienen, Luis, el banco como entidad bancaria? La entidad bancaria debería fortalecer lo que es su cortafuegos, lo que es su protección frente a cualquier ataque de un hacker o de un tercero que pueda entrar a su base de datos. Incluso hoy la SBS ya empezó a iniciar acciones, pero esas acciones son reactivas, cuando tienen que ser preventivas. Debería estar siempre monitoreando a las entidades bancarias para poder evaluar si la información de sus clientes, de sus usuarios, están correctamente protegidas. Si su banco de datos está debidamente protegido frente a cualquier incursión de estos denominados hackers. ¿Y cuál es el problema? Esos datos personales son un derecho fundamental de todos nosotros. Inclusive está protegido por la Constitución. Está protegido por un proceso constitucional que es la Habeas Data, que protege el derecho a la autodeterminación informativa o derecho a los datos personales. Inclusive, el día de hoy ya empezó la Autoridad Nacional, la Autoridad de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una investigación para ver cómo estos datos no han sido protegidos por la entidad bancaria. ¿Sería una falta de la entidad? Claro, porque así como nosotros le confiamos nuestros ahorros, también le confiamos nuestra información a las entidades bancarias. No solo es protege mi dinero, protege la información que te estoy dando, porque esa información luego en manos de terceros, como extorsionadores, como grupos delincuenciales, pueden usarlo en contra nuestra o de nuestros familiares, de nuestro círculo cercano, porque van a saber cuánto valemos, económicamente hablando. ¿Debería haber o ya se está dando una intervención, un monitoreo, por ejemplo, de Indecopi de manera constante o solo a raíz de lo que ha sucedido con este banco? Lamentablemente, las entidades públicas están siendo, y a partir de este caso, reactivas. Inclusive reactivas con una demora. Recién en la tarde, cuando ya hubo una comunicación oficial de la entidad bancaria, han empezado a actuar el Indecopi, la SBS, la Autoridad de Protección de Datos Personales. Inclusive yo también podría tener que involucrar ¿a quién? A la Policía Nacional del Perú. ¿En qué medida? ¿En qué medida? Para que puedas conocer quién fue el que hackeó a la entidad. Porque él tiene la información, tiene como más de 3.7 terabytes, si no me equivoco, de información de los ciudadanos. Entonces tiene que saber la policía, porque también tiene, acuérdense que es un ciberdelito.
Y hay una dirección o una jefatura especializada, o una unidad, perdón, especializada de la Policía Nacional del Perú para la ciberdelincuencia, que se active. El Ministerio Público tiene que investigar, primero, para saber quiénes son los responsables de hackeo y también quiénes fallaron en la entidad en proteger los datos personales de los ciudadanos que han confiado en la entidad bancaria. Y también el Congreso. El Congreso tiene, por ejemplo, la Comisión del Consumidor y la Comisión de Economía, que ve también el sistema financiero. ¿Dónde están? Un ciudadano que en estos momentos diga, entonces yo dejo este banco que ha tenido esta filtración de datos y me voy a otro, no está tampoco seguro. Yo creo que el usuario, como estamos en un libre mercado, va a escoger cuál es la entidad bancaria que le da la mayor seguridad para sus ahorros y para sus datos personales. Esa es una evaluación que cada uno va a tener que hacer sobre la situación de cada entidad bancaria. Claro, pero ¿qué tipo de información le pido yo al banco? Y ahí es un gran problema, porque ¿quién debería dar la información? Porque obviamente los bancos no van a decir, sí, he tenido estas filtraciones, he tenido estos problemas de seguridad. Ningún banco lo va a decir porque es mala publicidad para sí mismo. Claro, su reputación. Su reputación, su imagen. Pero ¿quién debería hacerlo? La SBS debería tener una proyección, por lo menos anual o semestral, de qué bancos han tenido problemas de seguridad. Porque para eso está el SBS, para supervisar lo que es el sistema financiero y bancario. Debería también tener Indecopy, a qué bancos han multado y por qué. Y en base a eso, que es información pública, información verídica que te ofrecen las entidades de la administración pública, el usuario puede elegir entre uno u otro banco. ¿Qué sucede? No tenemos esa información. Y si la hay, no está accesible a todo el ciudadano, a un ciudadano a pie. Porque si uno va a un banco, el banco va a decir, yo soy el mejor banco del mundo, tengo la mejor protección contra la ciberdelincuencia. Claro, porque la idea es captar mayor cantidad de personas que se suman a mi entidad. Ellos no van a darse mala publicidad contando sus errores o peor, desprestigiando a su competidor. Lo que ellos van a decir es, yo tengo estos beneficios, yo tengo esta estructura bancaria que te puedo ofrecer, pero no te voy a decir cuáles han sido sus problemas. ¿Y eso a quién le corresponde? A las entidades estatales, que lamentablemente solo aparecen cuando el problema ya es un hecho noticioso. Voy a ir a filtración de datos, pero llevándolo a un aspecto, no quiero minimizarlo, pero sí que ya se ha visto antes. Cercado de Lima, Avenida Wilson, como personas, y esto lo hemos visto además en dominicales, en reportajes, personas te ofrecen, como se dice, por lo bajo, cuando uno va caminando, lista justamente de datos, ¿no? Es la exposición de data de cierta cantidad de personas. Entonces, son problemas en realidad que vamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Las filtraciones que se van dando de la información de los ciudadanos en general, bancaria, de teléfono, de dirección, etcétera. ¿Qué se puede hacer también en ese tipo de casos? Porque están totalmente expuestos, se conocen y llevan años vendiendo la información de nuestra información. Que Joana, el gran problema que tiene, y lo repito, es de que somos reactivos en la administración pública. Solo cuando es un hecho noticioso, ahí recién actúa. ¿Dónde está la Policía Nacional del Perú? Entrando a, por ejemplo, la Cachina, el Hueco y demás, lugares donde justamente se conoce por hechos periodísticos que hay estas ventas de información sensible. El término es información sensible porque son datos personales que pueden afectar el derecho a la intimidad de todos nosotros y nuestro entorno cercano. Y esto se vende como quien dice, como quien compra un CD, un USB de música o de otra información, con esta información que es tan, pero tan privada y que también puede tener efectos en ¿dónde? En otro ámbito que es del derecho, que es el derecho a la propiedad. Porque cuando te extorsionan, ¿qué buscan afectarte? Tu derecho a la propiedad. Cuando te piden un cupo, derecho a la propiedad. ¿Y cómo lo obtienen? Con la información bancaria, con tu información personal, con quiénes son tus familiares más cercanos y demás. Y eso, por eso también existe la autoridad de protección de datos personales que la maneja el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Dónde está? Que tienen que estar operando siempre. No claro, no deben ser reactivos, tienen que ser también preventivos. Luis, vamos a cambiar un poco de tema porque yo quería preguntarte acerca de lo que se ha planteado. El congresista, en realidad sale desde el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular, ha presentado un proyecto de ley que propone aumentar el número de magistrados en el Tribunal Constitucional, pasar de 7 a 9, bajo los argumentos, por ejemplo, de que hay mucha carga procesal, pero esto va a tener ¿qué tipo de implicancias, más allá de la económica? A ver, yo considero, y eso también yo lo he presentado
ya mucho antes en temas académicos la necesidad de tener más magistrados, porque hoy por hoy solo tenemos 2 salas en el Tribunal Constitucional. La sala 1 y sala 2 que tienen 3 magistrados. El Tribunal Constitucional no se da abasto para la gran sobrecarga procesal que tiene. Y esto que genera una lentitud en la respuesta del justiciable. Desde que uno presenta, por ejemplo, un amparo hasta que llega al Tribunal Constitucional, ¿sabes cuántos años pasan, Joana? 8 a 10 años. Para que el Supremo Intérprete de la Constitución, el último defensor de derechos fundamentales, se pronuncie. Imagínate una persona que está esperando la pensión, que está en los últimos años de su vida, esperar de 8 a 10 años. Claro, en su momento la magistrada Ledesma también lo dijo, ¿no? Que estaba a favor de que se aumente justamente el número. Porque si tienes 9 magistrados, tendrías 3 salas de 3 magistrados cada uno de ellos y tendrías una sala más para poder responder a esta sobrecarga procesal. Y ojo, no es la primera vez que existiría 9 magistrados en un tribunal constitucional. Regresaríamos a lo que al Tribunal de Garantías Constitucionales. La Constitución de 1979 establecía que habían 9 magistrados de este Tribunal de Garantías Constitucionales, que es el antecesor al del Tribunal Constitucional actual, con la Constitución de 1993. O sea, fuimos de 9 a 7 y ahora volvemos a 9. Sería bueno volver a 9, pero ¿cuál es la diferencia entre lo que existía en el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Tribunal Constitucional actual? Que en el Tribunal de Garantías Constitucionales eran elegidos 3 miembros por cada poder clásico del Estado, es decir, 3 miembros por el Poder Legislativo, 3 miembros por el Poder Judicial y 3 miembros por el Poder Ejecutivo. Y de esa manera, cada poder clásico del Estado tenía 3 representantes en el Tribunal de Garantías Constitucionales. En este caso, lo que propone el congresista Muñante sería tener nuevamente 9 magistrados, pero concentrándose la elección en el Congreso de la República. ¿Implicaría un gasto significativo? Yo creo que más que... ¿O costo-beneficio? Yo creo que ahí tendríamos que hacer un costo-beneficio, como tú bien mencionas. Es 9 magistrados para que existan 3 salas, para que resuelvan de manera más eficiente y pronta la necesidad de una tutela efectiva de los derechos fundamentales versus el costo que puede significar 2 magistrados más. Y lo que yo pondría es un coto en cuanto a cuánto subir en el presupuesto, porque el Tribunal Constitucional ya tiene un cuerpo de asesores jurisdiccionales, ya tiene un gabinete de asesores jurisdiccionales en donde tranquilamente se podrían repartir entre los nuevos magistrados los asesores que ya se encuentran contratados y que encima tienen contrato de indeterminación, 728, si no me equivoco. Entonces no cambiaría mucho el costo, sino en cuanto a contratación de, entre comillas, contratación de 2 magistrados más. ¿Y en tu experiencia, digamos, que ves que esto sea viable? Es decir, que prospere. Yo consideraría que ahora que se está viendo muchas reformas en cuanto a las instituciones dentro de lo que es el Congreso de la República, como la reforma de la elección al presidente del jurado de elecciones, sí, la bicameralidad que ya se aprobó para el 2026, entre otros cambios, creo que este Congreso podría hacerlo. Pero, como sabemos, para hacer una reforma constitucional de este tipo se necesitan 2 votaciones en 2 legislaturas distintas y creo que para el 2026 estaríamos muy cortos para llegar a esa fecha. Podría hacerse, sí, pero habría que ver los tiempos. Ahora, ¿y se requiere algún tipo de informe, presentación, sustento extra? Porque cuando hemos hablado con varios especialistas, sobre todo en estos cambios del Jurado Nacional de Elecciones, decía, claro, se está haciendo sin un informe técnico, ¿no? Sin las voces de especialistas, se está haciendo de manera express. En este caso, Toda reforma constitucional se requiere de un debate amplio, técnico, en la Comisión de Constitución y Reglamento, en donde se inviten a diferentes especialistas en materia constitucional y que en base a sus opiniones, en base a sus informes técnicos que también emiten estos especialistas en la Comisión de Constitución y Reglamento, sean luego ya la decisión política de esa comisión que decida sobre lo que es lo mejor para el país. De mi lado, yo consideraría que sí, 9 magistrados por la sobrecarga procesal y de mi experiencia, porque en su momento también trabajé en una época en el Tribunal Constitucional, se requiere para tener 3 salas y que las 3 resuelvan las causas que tanto se están demorando. Y bueno, ya es una decisión política, que es de la Comisión de Constitución y Reglamento y luego del Pleno en 2 legislaturas distintas. Me olvidaba una pregunta fundamental que va con relación a la presidenta Dina Boluarte y lo que mucho se escucha. ¿Podría ir una vacancia presidencial o no? No hay los votos, yo considero que no hay los votos para la vacancia presidencial. Yo creo que todos se quieren quedar hasta los 26. Yo creo que es un
una mentira, una falacia lo que están vendiendo algunos congresistas, porque saben que la presidenta tiene, creo que menos de 5% de aprobación y ellos también están por ahí. Entonces, creo que quieren un poco a río revuelto pescar algo de popularidad en esta situación tan preocupante que tiene el gobierno, de falta de legitimidad, falta de popularidad de la sociedad. Luis, muchas gracias, como siempre, por estar en RPP. Luis Roel, constitucionalista, ha estado...